Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 36. Proposición. Lo siento, te causé muchos problemas. No, Rem, soy yo quien debería estar agradecida. Verte llorar de alegría así me hizo tan feliz como cuando mi hermana hizo lo mismo. Petra inclinó la cabeza repetidamente, disculpándose por su vergonzoso comportamiento. Rem, intentando consolarla, se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado y tensó las mejillas, mirando a Ram. En respuesta a la mirada de Rem, Ram sonrió suavemente y dijo, después de todo, solo soy una hermana patética que no puede mantener la compostura durante una reunión emotiva. Es natural que Rem diga que soy una llorona. No quise decir eso. Es un malentendido decir que mi hermana es una llorona. Además, me alegré de que mi hermana llorara por mí. Así es, Ram. Después de todo, por fin te acordaste de Rem. Aunque lloraras por eso, nadie pensaría que eres una llorona. Anímate. Rem, Emilia, oh cielos. Siguiendo a Rem, Emilia también se unió a consolar a Ram, quien apartó la mirada con la mano sobre los ojos. Aunque ambas seguían preocupadas, desde la perspectiva de Petra, todo era una farsa. Por supuesto, no cabía duda de que era una situación tan alegre que conmovió a Ram hasta las lágrimas. Hermana Ram, entiendo que estés feliz, pero no deberías molestarlos demasiado. ¿Qué? ¿Fastidiar? Intentando calmar la voz, Petra advirtió, lo que provocó que Emilia y Rem abrieran los ojos de par en par, sorprendidas. La traviesa Ram, que había engañado a las dos honestas chicas, dejó de fingir llanto y se encogió de hombros. Así es. Desde que recuperé la memoria, no pude evitar ser cruel y quise ver varias caras de Rem. ¿Perdonarías a tu mala hermana? Hermana, no hay nada que hacer. Solo por esta vez, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Emilia, ¿a ti también te parece bien? Bueno, si Rem te perdona, no puedo seguir enojada para siempre. En serio. Increíble. Se salió con la suya simplemente por ser consentida, sin siquiera ser humilde. A pesar de no mostrar remordimiento, Rem y Emilia perdonaron fácilmente la tiranía de Ram, algo que Meili observó con un murmullo exasperado. Petra compartía el sentimiento de Meili. Era típico de Ram, pero se estaba dejando llevar un poco. También quiero celebrar la victoria de Rem, hermana Rem, pero estamos en un momento muy difícil, así que, hermana Ram, por favor, conténgase. Conténtate, ¿eh? Parece una opinión sensata, pero ¿y tú, Petra? ¿Qué quieres decir? Yo también estoy reflexionando sobre lo que pasó antes. No te culpo por perder la compostura. Me preocupa algo más. Es la situación en la que, naturalmente, te has establecido entre Rem y Emilia. Ante el comentario mordaz de Ram, Petra abrió los ojos de par en par, sorprendida. Luego miró a su izquierda y a su derecha, viendo los perfiles de Emilia y Rem a su lado. Las tres estaban sentadas en un largo sofá, con Petra en el centro, aferrándose a cada uno de sus brazos con fuerza, como si nunca lo soltara. No es solo un Después de abrazar a la hermana Rem, las atrajiste a ambas a tu lado con naturalidad, incluso trajiste a la hermana Emilia contigo. Lo siento. Parece que mi cariño por ustedes dos se desbordó. La constante exasperación de Meili lleva a Petra a reflexionar sobre sí misma. Sin embargo, su excusa refleja la anterior indulgencia de Ram, lo que provoca que éste se ría de ella. Está bien, no te preocupes, Petra. Rem también quería rellenar los huecos que quedaron en blanco, uno por uno. Hermana Rem.
Además, Rem creía que no se llevaba bien contigo y con los demás habitantes del pueblo, así que me alegra saber que me tenían tan en alta estima. Con Petra aún sujetando su brazo, Rem se sonroja levemente y sonríe tímidamente. Rem, consciente de sí misma, su relación con Petra y las demás alcanzó su máximo esplendor alrededor del inicio de la selección real, durante el mes en que Subaru fue recibido en la mansión. Antes de eso, eran solo conocidos que se cruzaban. Por lo tanto, la tímida aceptación de Rem no es incorrecta. Los inmensos sentimientos de Petra por Rem están más influenciados por Subaru que por sus propias emociones. Aún así, piensa. Hermana Rem, sonriendo tímidamente, es preciosa. Petra, tienes las orejas muy rojas. ¿Estás bien? Oh, no, no es eso. No es infidelidad. La hermana Emilia es la mejor. Cierto. Soy la persona más importante del campamento, así que tengo que portarme bien. Atrapada entre la ansiedad y la felicidad, Petra suelta cosas innecesarias, pero Emilia, como un ángel o una diosa, o tal vez una protagonista con un malentendido, lo deja pasar con gracia. Con el corazón latiendo con fuerza, Petra se levantó y pensó, Subaru es mi número 1. Si se quedaba entre Emilia y Rem por más tiempo, su corazón podría desmoronarse. Eres increíble, Petra. Te mantuviste firme. Subaru, prepárate para que te digan muchas cosas sarcásticas más tarde. Mujeriego. Es demasiado cruel para mí, que ni siquiera puedo tocar a Emilia tan o Rem. Tras haber disipado de alguna manera sus remordimientos, Petra dirige su ira contenida hacia el imaginario Subaru. Con un pañuelo en la mano, reprime las lágrimas y expresa su arrebato emocional hacia Rem, que ha recuperado la memoria, dando vueltas por la sala de recepción. Petra suspira al ver a Subaru, quien también lo hace. Entonces, entiendo que la situación de Rem esté causando revuelo, pero sería bueno que nos tranquilizáramos un momento. Hablemos de esa persona. La voz tranquila de Rem tensó notablemente la atmósfera de la habitación. Aunque no estaba del todo relajada, la situación se estaba caldeando en contraste con la presión de las circunstancias, y la propia Rem, quien era el catalizador, la disipó. Muy admirable. Extraordinario. ¿Ram y Rem tuvieron noticias de Clint? En general. Y también vimos la devastación en la capital real. Pensar que se convertiría en un asunto tan grave, Barusu cometió un error, ¿no? Hermana Ram, esa forma de decirlo. Lo siento, déjame reformularlo. Todos cometimos un error, ¿no? La perspectiva de Ram era profunda y resonaba profundamente en los corazones de todos. Era algo que ya habían confirmado incluso antes de que Ram y Rem se unieran, pero la magnitud de las acciones de Al y su devastador impacto fueron abrumadores. Dicho esto, no hay nada que ganar con un autorreproche excesivo. En última instancia, la responsabilidad de la situación recae en quien la causó. Esa es nuestra conclusión. Esa es la mentalidad de Ram, ¿no? Pero las cosas no son tan sencillas, ¿verdad? Eres una chica increíble. ¿Y todo ese drama de antes, para qué fue? El viejo Rom murmuró mientras se frotaba la cabeza calva, con una mueca sombría en respuesta a la indagación de Ram. En el intercambio entre los dos, que se entendían, Rem ladeó la cabeza y preguntó. Cuando dices que no es sencillo, ¿te refieres a dónde reside la responsabilidad? Sí, es verdad. El viejo Rom quiere contar los detalles, así que se lo dejo a él. ¿Me dejaste el problema? Bueno, está bien. Como dijo esa chica, da igual como pensemos, la situación no es buena ni para ti ni para nosotros. Encargado por Ram de explicar, el viejo Rom se señaló a sí mismo y a Emilia con su grueso dedo. Mientras Emilia observaba la yema de su dedo, sus ojos violetas parpadearon. Por supuesto, es lo mismo para nosotros, pero viejo Rom. ¿Eso incluye a Fel-chan también? Nuestro Etso también estaba en la torre. A Etso se le asignó la tarea de administrarla hasta que se enviara un equipo de investigación nacional oficial, pero no pudo cumplirla. Ni siquiera Reinhardt ni el hombre del casco pudieron detener al dragón divino, que causó daños en la capital real. Pero gracias a ti, Emilia,
Se evitó que la roca gigante destruyera la ciudad, ¿verdad? ¿Y aún así, te siguen regañando? Si romper las piedras arrojadas te hacía ganar favores, entonces Reinhardt podría hacer lo mismo sin cesar. Meili, en asuntos como este, no solo el resultado, sino también el proceso, deben juzgarse con justicia. El anciano Rom negó lentamente con su enorme cabeza, con una expresión de dificultad, mientras Meili hacía pucheros. Tras la insatisfacción de Meili se escondía la frustración de que el importante papel de Emilia no se reconociera debidamente. Al comprender esto, Emilia sonrió y le dio las gracias a Meili, lo que hizo que la chica, que estaba inflando sus mejillas, se alejara aún más. Como mínimo, hablaré de lo que debemos asegurar. Primero, debemos detener al hombre que se hace llamar Aldebarán con nuestras propias manos. No podemos dejarlo en manos de nadie más ni del reino. Solo después de eso podremos hablar de cómo compensar nuestras pérdidas. ¿Por qué tenemos que ser nosotros? Claro, es natural que nos esforcemos al máximo, pero si podemos detener a Al antes de que haga algo terrible. No lo entiendes, Emilia. Ya no se trata solo de Aldebarán. Tiene al dragón divino con él. Este es un asunto serio que sacude los cimientos de la selección real. Para revertirlo, la sacerdotisa dragón, candidata a la selección real, debe traer de vuelta al dragón divino. Si eso no se puede hacer, ¿la propia selección real podría ser anulada? Emilia expresó la crítica posibilidad, y el viejo Roma sintió con gravedad. Tras haber escuchado la conversación hasta ese momento, Petra también captó tardíamente la sensación de crisis. La selección real para decidir al próximo rey del reino de Lugúnica se basa fundamentalmente en el pacto con el dragón y la profecía de la piedra del dragón, necesaria para mantenerlo. En otras palabras, es una ceremonia que se apoya en el inmenso poder del dragón divino volcánica, y sin él, la selección real no puede llevarse a cabo. Por lo tanto, es esencial. La resolución de que los propios candidatos a la selección real detuvieran con sus propias manos a Aldebarán, quien desconcertó al dragón divino. Esa es la premisa fundamental para resolver este importante asunto y continuar con la selección real. Las palabras del sabio y anciano gigante del campamento de Feld, con una larga trayectoria, poseían una convicción irrefutable. El mundo no debe ser destruido por las manos de Al. Sin embargo, no es cuestión de que nada sea aceptable mientras el mundo no sea destruido. Después de que termine la batalla, debe haber. Debemos asegurarnos de que haya un lugar al que Subaru-kun pueda regresar. Movimiento rápido del ojo. El anciano Rom escuchó la conversación y observó a Rem murmurar suavemente. Emilia miró a Rem, cuyos ojos azul claro estaban llenos de sentido del deber, y respondió, ¿no es cierto? Esa persona hizo eso por mí. La habitación de la mansión que pertenecía a Rem permaneció igual, porque Subaru-kun sentía algo fuerte por mí. Rem pudo recordar lo que había olvidado. Gracias a esta arma que Subaru-kun pulía a diario. Con eso, Rem explicó con pasión, sosteniendo en su mano la bola de hierro encadenada, una estrella de la mañana. El tintineo de la cadena resonó con valentía, y Emilia ladeó la cabeza, abrumada por la intensidad de Rem. ¿Gracias a la estrella de la mañana? Sí. Puede que te sorprenda, pero fue en el momento en que toqué esta estrella del alba. Mis recuerdos volvieron a mí como un torrente. Pensé que era la obsesión de esa persona, pero fue un malentendido. Hay muchas cosas por las que quiero disculparme. Rem comenzó a relatar las circunstancias del regreso de su memoria, bajando la mirada avergonzada. Emilia, aturdida por la ferviente súplica de Rem, agitó las manos confundida, con los ojos abiertos de par en par por la perplejidad. Probablemente era cuestión de tiempo. El arzobispo de la Gula, que Al había sacado de la torre de la prisión, probablemente tenía algo que ver con el renacimiento de la memoria y el nombre de Rem. Y ocurrió al mismo tiempo que Rem tocó su arma en la mansión. Así que Rem creyó que esa arma la había despertado. Rem, quiero que escuches con calma. No se preocupe, Emilia Samá. Con esta arma, sin duda me convertiré en la fuerza para traer de vuelta a Subaru-kun. Después, espero hablar sobre lo que sucedió en el Imperio y lo que nos espera.
La expresión preocupada de Emilia persistía ante la actitud decidida de Rem, con el puño apretado. A su lado, Meili miró a Ram y preguntó, ¿no vas a detenerla? No se puede evitar. Ni siquiera Ram se esperaba esto. ¿Quién hubiera pensado que los cuentos sobre pulir esa cosa todos los días serían realmente útiles? Realmente no creo que sea bueno que yo sea el que está más cerca de ser la voz de la razón aquí. Incluso Ram parecía sobreestimar el poder de esta arma, una situación que Meili lamentaba. En cualquier caso, el asunto de la gula debía compartirse con Rem y los demás, incluyendo los aspectos especulativos. Emilia podría encargarse de eso, pensó Petra, mientras se volvía hacia el viejo Rom, manteniendo la colaboración onírica de Emilia y Rem en su visión periférica. Y luego. Aunque el hermano Clint aún no ha traído a los maestros, no tenemos tiempo. Cooperamos con el viejo Rom y los demás, ¿verdad? Sí, es correcto. Continuar con la selección real es nuestro consenso. Entonces, por favor, cuéntanos. ¿Qué notó el viejo Rom sobre Al? El viejo Rom, quien se unió a ellos en las llanuras y los acompañó a la capital real, decidió actuar por su cuenta, separado de los del Tonchincan, debido a la presión de Clint. Había insinuado que había obtenido información importante sobre Al durante un enfrentamiento mientras colaboraba con Emilia y los demás. En las conversaciones hasta el momento, el grupo de Emilia y el de Felt ya estaban inextricablemente unidos. Era hora de abrirse el corazón, instó Petra al viejo Rom. En respuesta a la petición de Petra, el viejo Rom se dio una palmadita en la cabeza calva y dijo: Esta historia va a ser bastante escandalosa y poco convencional. Me la guardé para mí, no por secretismo, sino por cuestiones de credibilidad. Está bien. Confío en el viejo Rom. Estoy seguro de que si lo supiera, se sorprendería de verdad. Tú también eres una chica bastante extraordinaria, Petra. El anciano Rom, pensando que solo eran palabras vacías, murmuró asombrado con las cejas fruncidas. Pero las palabras de Petra no mentían. Confiaba en el anciano Rom porque sabía que se preocupaba profundamente por Felt, quien había sido tomado como rehén por Aldebarán y su grupo, y que poseía un instinto paternal para arriesgar su vida sin dudarlo por Felt. Por lo tanto, el obstáculo de confianza que preocupaba al anciano Rom se había superado desde el principio. Ignorando las circunstancias de Petra, el anciano Rom, mientras observaba a Emilia y Rem conciliar sus percepciones. Esto es algo que les diré a Emilia y a los demás más tarde. Aldebarán probablemente esté usando una habilidad tramposa, una de esas conocida como autoridad. Una autoridad. Antes de que Petra pudiera reaccionar, Subaru respondió a las palabras cuidadosamente elegidas del viejo Rom. Subaru, quien había detenido sus maniobras aéreas, tensó el rostro y lo miró fijamente. Esta reacción del Subaru imaginario era natural. Recientemente, de labios de Clint, tanto Petra como Subaru habían oído el término autoridad en un contexto mucho más siniestro. Era un término usado por el arzobispo del pecado de la pereza y la bruja de la avaricia que descansaba en la tumba. Un gran poder que cambia la naturaleza del mundo, trastoca conceptos y reescribe caprichosamente las leyes. El viejo Rom juzgó que Aldebarán lo había estado usando, dado que, aparentemente, puede rebobinar el tiempo que ya ha pasado. Aunque no parece ser por mucho tiempo. Parte 2. Al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa proposición, que me ha acompañado sin cesar desde que era pequeño y débil, continúa aferrándose a Felt incluso ahora, mientras es arrastrada por el grupo de Aldebarán. Maldita sea, es tan molesto. Rascándose la cabeza con frustración, Felt desahogó el resentimiento acumulado en lo más profundo de su ser. Sabía que la impotencia y la resignación no ayudaban a vivir. Sin embargo, estas emociones, que ni saciaban su sed ni le llenaban el estómago, seguían surgiendo de diversas maneras, llenándola y obstruyéndola. Chasqueando la lengua, Felt mordió la carne seca que le ofrecieron para cenar, desgarrándola. Estaba claramente insatisfecha con el sabor excesivamente salado, dándose cuenta de lo malcriada que se había vuelto. Solo habían pasado 2 días y medio desde que se separaron, y ya extrañaba las comidas de Flam y Gracis. Incluso las comidas masculinas, muy condimentadas, que ocasionalmente preparaban Etzo y Rachins eran mucho mejores que la comida para llevar.
Si bien a Reinhardt no se le permitía cocinar porque Flam y los demás insistían en que cada trabajo fuera a la persona adecuada, se le daba bien preparar dulces en secreto. Por desgracia, tanto Feld como el viejo Rom tenían unas habilidades culinarias desastrosas, y era un milagro que sobrevivieran casi 10 años frecuentando el almacén de objetos robados sin morir de intoxicación alimentaria. Quizás la falta de crecimiento de Feld en comparación con sus compañeros se debía a eso. Independientemente de la situación culinaria en su campamento. No sé cocinar. ¿Qué puedo hacer? Lamiendo suavemente los fragmentos de sal de las yemas de sus dedos con su lengua, los pensamientos de Feld volvieron a la misma proposición que al principio, mientras entrecerraba sus ojos rojos. Actualmente, el grupo de Aldebarán se desplaza de una base a otra, concentrándose en recuperarse del agotamiento que Aldebarán y el dragón divino experimentaron en la capital real. Inicialmente, Feld pensó que Aldebarán y sus compañeros, tras escapar de la capital real, se dirigirían directamente a su destino, el Geyser Mogolade. Sin embargo, parecía que simplemente llegar al lugar no era el plan, estaban esperando el momento oportuno. Sin embargo, el resto que tuvieron que esperar hasta que llegara el momento adecuado estuvo lejos de ser fácil, debido al incesante sabotaje de Otto Suguen, el despiadado perseguidor. No es solo alguien que puede hablar con bichos, es una bendición increíblemente peligrosa. O mejor dicho, el peligroso no es la bendición, sino el propio hermano bicho. Otto, con su actitud gentil y distraída, parecía ser una persona extremadamente cautelosa. En última instancia, cualquier bendición es solo una herramienta. Por muy espléndida que sea la espada que se recibe, si se carece de la fuerza para blandirla, la oportunidad y la voluntad de aprender a usarla, y el coraje para blandirla cuando es necesario, la espada no es más que un espléndido adorno. Otto poseía la fuerza, la oportunidad, la voluntad y el coraje. Y Feld tenía que demostrar que ella también poseía esas cualidades, incluso sin espada. La estrategia de ese hermano consiste en desgastarnos, tiene unas ideas desagradables. Gracias a Otto, quien parecía haber aliado insectos, aves y peces con su bendición de las palabras, el grupo de Aldebarán no tenía un momento de paz, y se veía constantemente obligado a enfrentarse a desafíos. El zumbido de los insectos, el aullido de las bestias, el agua contaminada y la comida en mal estado eran solo algunas de las muchas tácticas empleadas, lo que dificultaba conciliar el sueño y dejaba a Feld con dolor de cabeza. Sin embargo, Feld ya había calculado que este nivel de daños colaterales sería menor. De ser posible, Feld quería aprovechar su posición acompañando al enemigo para apoyar sin piedad la estrategia de Otto. Supongo que ser quien contenga al dragón divino tiene su propio significado. Pero eso por sí solo no era suficiente, como se evidenció en la batalla entre el dragón divino y el demonio de la espada en la capital real. Incluso si la presencia de Feld pudiera reducir el poder del dragón divino en un 10%, el 90% restante era más que suficiente para desatar un poder catastrófico, que era la verdadera esencia del dragón divino volcánica. Considerando la posibilidad de que el viejo Rom, quien había sido derrotado una vez, desafiara de nuevo al grupo de Aldebarán, la situación actual era insuficiente. Por el momento, esta era la propuesta a la que el cautivo Feld tenía que enfrentarse. Bueno, hay una cosa más. Murmurando esto, Feld giró su mirada hacia otra proposición que enfrentaba desde su posición. Frente a Feld, con una fogata crepitante entre ellos, estaba sentado un hombre. No era del todo exacto decir que estaban uno frente al otro. Después de todo, el hombre estaba boca abajo, sin siquiera mirarla. Abrazando una espada envainada contra su pecho, sentado en silencio como si estuviera muerto, estaba un hombre pelirrojo que emanaba un aura sombría en todas direcciones, Heinkel. A la entrada de una cueva formada naturalmente en las rocas, Feld y Heinkel estaban solos, esperando a sus compañeros que habían ido a asegurar la zona y eliminar cualquier amenaza, compartiendo un momento sombrío. Supuestamente, Heinkel estaba asignado para vigilar a Feld, pero a juzgar por quien vigilaba a quien, no estaba claro quién era el verdadero observador. Su total rechazo al mundo exterior, rechazando incluso la carne seca para cenar o el agua, seguía irritando a Feld. Feld declaró que no tenía ni idea de lo correcto ni de lo incorrecto respecto a las acciones de Heinkel. No mentía, y su opinión no había cambiado, pero sí tenía sus gustos y disgustos.
Al menos, su actitud vacía en vida era, sin duda, antipática. Oye, si no vas a comer esa cecina, dámela. Parte 3. Puedes oírme, ¿verdad? No me ignores, oye, vaya. Tras empezar con un tono confrontativo, Felt se quedó paralizado cuando le lanzaron la cecina que había usado para iniciar la conversación, como si le dijera ni cállate. La atrapó rápidamente, pero Heinkel ni siquiera lo miró. De repente, Felt se sintió ridículo por haber abierto el puño y volvió a gritar, oye. ¿Por qué te entrometiste ahí atrás? Felt fue directamente al grano y abordó el motivo por el cual Heinkel estaba agachado. Heinkel permaneció en silencio, pero desde que había lanzado la cecina, no se había aislado por completo del mundo exterior. Teniendo eso en cuenta, Felt resopló suavemente. Tu viejo, es difícil decirlo. Fue una pelea entre el abuelo de Reinhardt y el dragón divino. No soy precisamente un guerrero, así que no puedo decirte los detalles de quién tenía la ventaja en esa pelea. Pero se suponía que estabas del lado del dragón divino, ¿no? El hecho de que interviniera significa que el dragón divino estaba en apuros. Es una historia increíble, pero hay algo extraño. Si tu objetivo era la sangre de dragón, la victoria de tu abuelo habría sido la oportunidad perfecta. Aunque podrías haber obtenido la sangre si el dragón muriera, interferiste. ¿Por qué? Aprovechando la falta de réplica, Felt expuso sus palabras con franqueza. Como dijo, la interferencia de Heinkel en la lucha entre el dragón divino y el demonio de la espada fue extremadamente antinatural desde su perspectiva. Incluso consideró la posibilidad de que un fuerte rencor contra su padre fuera el motivo, pero Heinkel le había pedido al dragón que curara a Wilhelm, a quien había apuñalado, justo antes de huir con el dragón divino. En otras palabras, Heinkel no deseaba la muerte ni del dragón divino ni del demonio de la espada en esa batalla. Es demasiado inconsistente. ¿Qué estás? Fue en el momento en que estaba a punto de continuar con su pensamiento. En un instante, quedó inmovilizado contra el duro suelo, y una espada desenvainada presionó contra el cuello de Felt. Estás hablando demasiado, chica. Justo frente a él estaban los ojos azules inyectados en sangre de Heinkel. Felt hizo una mueca al sentir el olor a sangre del aliento de Heinkel, como si se hubiera mordido la boca. Incluso mientras esto sucedía, Heinkel seguía intimidando a Felt deslizando la espada. Si no quieres que te hagan daño, mantén la boca cerrada. ¡Ah! En medio de esa amenaza, Felt, sin vacilar, apretó el puño y golpeó a Heinkel en la nariz. «Uf», preguntó. Los ojos de Heinkel se abrieron de par en par, más de sorpresa que de dolor. Aprovechando el impulso para patearlo en el pecho, Felt miró a Heinkel, quien cayó de espaldas. No hay forma de que te tenga miedo ahora. Dicho esto, Felt recogió la espada de Heinkel, que había caído cerca. Por un instante, Heinkel se tensó, pero Felt suspiró y le devolvió la espada. Heinkel la atrapó por reflejo, abriendo mucho los ojos, pero Felt simplemente se encogió de hombros. Podría parecer extraño por qué le devolvieron la espada, pero para Felt, era una decisión obvia. Incluso si Felt causara un alboroto, no podría derrotar a Heinkel, y si por casualidad Heinkel la cortara accidentalmente, era evidente que Jae estaría encantada. En primer lugar, dejar a Felt y Heinkel solos allí dejaba claras las intenciones de Jae. Ella con gusto los descartaría a ambos si pudiera. Para evitar caer en su juego, montar un escándalo no era una decisión inteligente. No es que todo fuera lógico, Felt también sabía que no era su papel golpear a Heinkel. Entonces, si ese es el trabajo de Reinhardt, tampoco estoy seguro. Al mencionar el nombre de Reinhardt, Heinkel se estremeció dramáticamente una vez más. Era increíblemente desagradable ver a un hombre que le doblaba la edad encogiéndose ante las palabras y acciones de Felt. Sin embargo, Felt quería saber la razón de esa fealdad. Aunque le dejara un sabor terriblemente amargo. Como antes, no tienes que responder nada. Simplemente hablaré y recogeré lo que quiera. Tras sacudirse la suciedad de la ropa tras ser empujada, Felt miró al cielo sin esperar respuesta. El cielo nocturno, que se asomaba entre las rocas, estaba lleno de estrellas con un brillo inapropiado.
Mientras observaba el cielo irónicamente hermoso, Feld comenzó: en realidad, lo que me molesta de la pelea entre el dragón divino y el abuelo es todo lo que hablamos antes. Quieres la sangre de dragón, pero lo que haces parece inconsistente. Y hay algo más que parece inconsistente: la gula. Olvidemos por un momento que tiene una personalidad terrible y una boca que nunca se calla. Incluso sin eso, no hay forma de recibir a un canalla como el arzobispo del pecado, pero sí hay una razón para odiar a ese bastardo. Tú tienes mucha más razón que yo, ¿verdad? Heinkel permaneció en silencio, conteniendo la respiración ante la pregunta. Incluso sin palabras, su reacción fue demasiado reveladora, y Feld lo miró con los ojos entrecerrados. Tras ser liberado de la torre de la prisión, Roy Alford, a quien Aldebarán consideraba indispensable para el plan, los acompañó. El arzobispo del pecado, causante de innumerables tragedias, tenía infinitas razones para ser odiado y despreciado, pero Heinkel debería tener una razón más explícita y absoluta para su enemistad. Porque la difícil situación de Luana Astrea, madre de Reinhard y esposa de Heinkel, quien seguía durmiendo, se parecía mucho a la de las víctimas de la gula. Ya lo he mencionado antes, pero conozco la situación de tu familia, la familia de Reinhard. Tu esposa lleva más de 10 años dormida y no se ha encontrado ningún método para despertarla. Bueno, eso se podría solucionar con la sangre de dragón. ¿Pero qué tal si ajustamos cuentas? ¿Qué vas a hacer con el bastardo que ha mantenido a tu esposa dormida durante más de 10 años? Tras el ataque de la duquesa Quascarstin y la batalla por la ciudad de Pristella, la Puerta del Agua, se revelaron los efectos de la autoridad de Gula y la Bella Durmiente. Una trágica existencia descubierta en estado de sueño, desconocida para todos los que la rodeaban e incapaz de despertar, aislada de todo contacto. Resultó ser víctima del culto de la bruja. Naturalmente, Heinkel debería haber oído hablar de ello. Sin embargo, Heinkel nunca había mostrado interés en Gula, quien podría ser la causa del sueño de su esposa. ¿Obtener la sangre de dragón y despertar a tu esposa es tu prioridad? ¿O es que la conmoción de apuñalar a tu padre con tus propias manos y quedar empapado en su sangre te ha impedido concentrarte en nada más? O tal vez. Si realmente no tienes a ese tipo en la mira, entonces ¿por qué? Espera. ¿Qué estás? No necesito una respuesta. Ya te lo dije. Hablo sola y me contesto sola. Heinkel, con mano temblorosa en la espada, miró a Feld con el rostro ceniciento. Al cruzar la mirada de los ojos azules de su familia Astrea con los suyos, Feld confirmó sus sospechas. En el fondo de los ojos de Heinkel había una brasa débil pero persistente. Probablemente era el mismo ardor que se reflejaba en los ojos del viejo Rom al mirar a Feld. Heinkel Astrea parecía ser un hombre imprudente, egocéntrico, egoísta, ignorante de sus propios límites y desesperadamente despreciable. Si ese leve atisbo de calor en su núcleo siempre fue parte de sus acciones. No miras al arzobispo de la Gula porque sabes que la enfermedad de tu esposa no tiene nada que ver con él. Entiendes que está fuera de lugar, así que no apuntas con tu espada. Pero el caso de la Bella Durmiente de Luana Astrea es decisivamente diferente al de otras bellas durmientes. A diferencia de otras bellas durmientes, que están desconectadas de todo contacto con el mundo, todos recuerdan a Luana, Reinhard, Heinkel y todos sus conocidos. Y lloran su sueño. En otras palabras, es diferente. Luana Astrea no es víctima de la gula. Y Heinkel lo sabía, pero no se lo había comunicado a nadie. ¿Por qué? Porque no debe saberse. La causa que durmió a Luana. Y esa causa es Reinhard. Los ojos muy abiertos, la expresión que había perdido la voz, el aliento sin vida, todo se convirtió en una respuesta más elocuente que las palabras, reforzando la certeza de Feld. Lo que debe hacer. Saber lo que estaba pasando es la proposición actual de Feld. La determinación y la certeza de afrontar esa proposición la llevaron a una terrible y amarga verdad. Fue Reinhard quien hizo dormir a su madre, ¿cierto? Esa era la terrible verdad. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.